hermanos, feliz día de sábado. Estamos entonces listos para continuar el mensaje que hemos iniciado el anterior sábado, cuyo título es El propósito de la creación de Dios, parte 2. El propósito de la creación de Dios. Ahora nos toca la parte número 2. En el mensaje anterior hemos visto que las ciencias se limitan a describir y explicar procesos astronómicos, geológicos, arqueológicos, históricos y periodísticos, entre otros. Pero los especialistas de esas disciplinas son incapaces de revelar el porqué y el propósito de todo lo que existe, de los eventos históricos y naturales. La palabra de Dios contenida en la Biblia es la única fuente que explica el propósito de todas las cosas creadas por Dios. Es la única fuente que también explica antes de todas las cosas y revela el futuro y destino de todo lo que existe. Va mucho más allá que las ciencias. Hemos empezado el estudio hablando de los atributos de Dios, hablando del mensaje anterior. ¿Y por qué Dios planificó crear todas las cosas que existen? Siendo el objetivo principal ampliar su familia a través de la creación del hombre. En su eternidad, no sujeta al tiempo y al espacio, antes de la creación de los cielos y de la tierra, Dios creó primeramente, y hemos tocado en este tema, los ángeles, en una cantidad infinita, pero muy grande. Los creó como espíritus ministradores, con el propósito de servir a la familia de Dios. Ahora tocaremos 7 puntos para facilitar la comprensión. Lo he dividido este mensaje en 7 puntos. Los 3 primeros será sobre los ángeles. Vamos a concluir lo que hemos empezado. Los 3 primeros puntos. Y vamos a hablar incluso de mitos y verdades sobre los ángeles. Y los últimos 4 puntos del mensaje de hoy vamos a estudiar sobre la preparación y creación del universo. Entonces, el primer punto se intitula Los mitos sobre los ángeles. El punto número 1, los mitos sobre los ángeles. Antes de expresar lo que la Biblia enseña sobre los ángeles, quiero aclarar que existen muchos mitos y fuertes imprecisiones teológicas con referencia a los mismos. Falsas creencias sobre los ángeles están incorporadas al pensamiento judío cristiano, motivo por el cual el apóstol Pablo tuvo que luchar con la heresía de la adoración a los ángeles practicadas por una secta judía. Y vamos al libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, versículo 18. Pablo dijo lo siguiente acá en el libro de Colosenses, de las varias herejías que él ha encontrado, esta es una de ellas. Colosenses capítulo 2, versículo 18 dice, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchando sin causa por su mente carnal. Claro que la Biblia habla de la existencia de los ángeles y en el Antiguo Testamento se menciona los que entraron en contacto, por ejemplo, con Abraham y otros personajes, Lot, Jacob.
en ningún lugar de la Biblia se entiende que estos seres deben ser adorados. Entonces, ¿de dónde surgió esa creencia en el judaísmo que el falso cristianismo lo incorporó? Después de 70 años cautivos en Babilonia, los judíos entraron en contacto con el nuevo conquistador, Ciro de Persia, y se maravillaron con las similitudes de la religión judía con la religión persa. Como indicó el profesor Fernando Carter, ambas eran religiones monoteístas, una similitud, con una moral estricta y un sacerdocio ordenado. Tanto los judíos, los persas tenían sacerdocio. Fundadas por un profeta iluminado por su Dios respectivo, que al analizarse conceptualmente resultaban ser, según los judíos, el mismo Dios creador y ordenador del mundo. Ellos vieron eso, los judíos y los persas. Ambas religiones, la judía y la persa, creían en la existencia de seres espirituales, tanto buenos como malos, creados por la deidad suprema. Los judíos incorporaron el panteón de seres espirituales de los persas a su religión, pues creyeron que se trataba de los ángeles de Dios. Para que tengan una idea, los persas creían que Hormuz era el Dios supremo que creó dos espíritus gemelos antagónicos, Spentiamainu, el buen espíritu, y Airimainu, el mal espíritu. Esa es la religión persa. Los judíos vieron que Hormuz equivaldría supuestamente al eterno Dios y que esos seres espirituales eran los ángeles buenos y los ángeles malos de su creencia. Es así que para los persas, Spentamainu estaba acompañado de otros 6 espíritus buenos, que los judíos incorporaron en su religión como los 7 arcángeles o ángeles principales de Dios. La influencia fue tan grande de la época de post-exilio de Babilonia, ya en contacto con los persas, que surgieron muchos libros apócrifos donde se introdujeron esas falsas creencias de los persas en los libros que los judíos escribieron. Libros apócrifos como el libro de Tobías, que está incorporado hasta hoy día en la edición de la Biblia católica, o el libro de Enoch, otro apócrifo. Hablan esos libros y otros libros apócrifos escritos después del exilio de Babilonia de la existencia de 7 arcángeles: Miguel, Gabriel, Rafael, Remiel, Sariel, Raguel y Uriel. ¿De dónde sacaron los judíos? De la religión persa. Aún hoy se adora falsamente en la Iglesia católica los llamados 3 arcángeles: Miguel, Gabriel y Rafael. Pero Pablo, sabiéndolo, dijo a los colosenses que no se engañen y pierdan su galardón desviándose hacia el culto a los ángeles. Lo que hemos leído en Colosenses 2 al principio, versículo 18. Uno piensa que los persas dejaron a los judíos volver del cautiverio de Babilonia para reconstruir Jerusalén en el año 457, porque los persas eran muy bondadosos. Pero en realidad fue porque los judíos se ganaron la simpatía de los persas cuando estos judíos asimilaron muchos elementos de la religión persa al judaísmo, además de los supuestos parecidos que habían entre estas religiones. El contacto con la religión persa marca el hito de la introducción de las herejías en la religión judaica, principalmente el culto de los ángeles. Pasaremos a otro punto, el punto número 2.
La Biblia menciona dos clases de ángeles. El punto número 2, la Biblia menciona dos clases de ángeles. Ahora vamos a la Biblia, ¿no? Para entender un poco más sobre los ángeles. Como el título de este punto expresa, la Biblia menciona y da las características de dos clases de ángeles creados por Dios, los serafines y los querubines. ¿Habrá más clases de ángeles, además de estas mencionadas? Realmente no sabemos. Así que nos limitaremos a las únicas clases propiamente definidas en la Biblia, empezando por los serafines que están descritos en Isaías capítulo 6. Pasemos a Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. Isaías, la visión del profeta Isaías, en el capítulo 6, vamos a leer los 3 primeros versículos. Este es lo que ahora estamos hablando de los serafines. Dice Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y a la orilla de su manto llenaba el templo. Versículo 2. Por encima de él había serafines. Es la primera mención de la Biblia sobre estas clases de ángeles. Vi los serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. La palabra serafín solo aparece en este capítulo 6 de Isaías y viene del vocablo hebreo quemar, quemar, o seraf, que también tiene más algunos significados, pero por lo pronto estamos con esta primera traducción que es quemar para serafines, como una alusión a que una de las criaturas tenía un carbón encendido en la mano y la tocó la boca del profeta en esta visión. Los serafines son ángeles de 6 alas, no perdamos las cuentas. Son ángeles de 6 alas que se encuentran por encima del trono de Dios, ¿no? Ahí cerca del trono de Dios, para alabarlo, para alabarlo. Entonces aquí está la característica de los serafines. Según Apocalipsis 4, que podemos ir allá para ver algo más de las características de los serafines, Apocalipsis capítulo 4, versículos 6 al 9. Apocalipsis capítulo 4, versículo 6 hasta el versículo 9. Dice versículo 6, delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal. Aquí también hay una visión del trono de Dios, solo que en este caso es Juan quien está teniendo la visión, el anterior era Isaías. Y continúa, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Versículo 7, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser era semejante a un becerro, el tercer tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Versículo 8, y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas. Bueno, 6 alas. Cerca al trono de Dios, nosotros sabemos por la lectura de Isaías que son serafines. Serafines tienen 6 alas. Estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo. ¿Qué decían en la visión de Isaías? Lo mismo. Y es el Señor Dios el Todopoderoso, lo que decían ellos, el que era, el que es y el que ha de venir. Versículo 9, y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos.
Estos 4 serafines de 6 alas que alababan a Dios y alaban, cada uno tenía una apariencia distinta. Uno tenía la apariencia de un león, otro de un becerro, otro de un hombre y el último la apariencia de un águila. Describiremos ahora y veremos lo que dice la Biblia sobre los querubines. Ya acabamos con los serafines, ahora vamos a ver los serafines, los querubines, quiero decir, querubines. Estos seres fueron los más representados en el arte de Israel. Por ello lo encontramos esculpidos en oro en la tapa sobre el arca de la alianza. Los 2 ángeles eran querubines, los que estaban representados en el arca de la alianza. Estaban también bordados en las cortinas del santuario, querubines, y esculpidos en las paredes del santuario. A esta clase de ángeles entendemos que era muy numerosa, la misma que en diferentes libros de la Biblia dice que son miriadas de miriadas, millones de millones. Se refiere a los querubines. Así la Biblia evidencia que los querubines cuidaban lo sagrado. Por ellos estaban representados en el templo. Pero también los querubines fueron quienes guardaron el camino del acceso al árbol de la vida cuando el hombre pecó. Dios puso querubines. Eso nos da a entender que siendo ellos en mayor número, guardando lo sagrado y protegiendo el acceso al árbol de la vida, serían ellos como representación de soldados, de guardianes. El querubín más famoso que Dios ha creado se llamaba Lucero, con una posición de mando entre los demás querubines, o por lo menos, si no de mando, sino el más importante. Ezequiel capítulo 28. Pasemos al libro de Ezequiel, ya que vamos a leer algún texto más allá. Ezequiel capítulo 28, versículos 14 y 15. Hablando del querubín más famoso. Dice Ezequiel capítulo 28, versículos 14 y 15. Tú querubín, entonces ya lo está identificando. Tú querubín, protector de alas desplegadas. Yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. ¿De qué querubín está hablando Ezequiel? Versículo 15 aclara. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Está hablando de Lucero. Ezequiel 10, volvamos a algunos capítulos. Ezequiel capítulo 10, versículos 20 y 21. Ezequiel capítulo 10, versículos 20 y 21 dice lo siguiente. Estos eran los seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar. Entonces supe que eran, dice Ezequiel en su visión, querubines. Cada uno, y aquí está la descripción de querubines también, cada uno tenía 4 caras. A la vez, tenían 4 caras. Y cada uno 4 alas. Sabemos que los querubines tienen 4 alas y los serafines 6. Los serafines, cada uno tiene una cara. Y los querubines, cada uno tienen 4 caras. Y aquí dice que las caras, y había una semejanza de manos de hombre debajo de sus alas. Esos son los querubines. Si ustedes después vuelven a leer bien estos versículos, ustedes van a ver que hay realmente una diferencia marcada entre querubines y serafines. Ahora estamos hablando de los querubines. Ezequiel capítulo 1, versículos del 6 al 10. Ezequiel capítulo 1. Ya estamos en el libro de Ezequiel, versículos 6 al 10 dice lo siguiente, hablando todavía de los querubines. Porque él dijo que él había mencionado, lo que acabamos de leer, que él se ha dado cuenta que eran querubines, pero estaba hablando de su capítulo 1, y ahora vamos a ver.
Versículo 6, Ezequiel 1:6. Y cada uno tenía 4 rostros y 4 alas. 4 alas, querubines. 6 alas, serafines. Cada uno tenía 4 rostros y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como la planta de pie de becerro. Y centelleaban a manera de bronce como bruñido. Versículo 8. Y debajo de sus alas, a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus rostros y sus alas por los 4 lados. Versículo 9. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, cada uno caminaba en derecho de su rostro. Y la figura de sus rostros eran rostro de hombre y rostro de león, a la parte derecha en los 4. Y a la izquierda rostros de buey, y los 4 asimismo había en los 4 rostros de águila. Entonces cada uno tenía 4 caras, los querubines. Mientras los serafines son en números reducidos, y cada uno con 6 alas, y una cara distinta semejante a animales, y una de hombre, ¿no? 3 animales y un hombre. Los querubines tenían 4 alas y 4 caras cada uno. Por la distinción existente entre ellos, en cuanto a la apariencia y funciones, es posible que los mismos no hayan sido creados todos al mismo tiempo, como se pensaba. Por ejemplo, la creación del lucero es descrita como algo particular y no así colectivo. Entonces Dios creó todos los ángeles, pero cuanto más estudiamos, más nos damos cuenta que menos sabíamos. Porque aquí nos da a entender que los ángeles no han sido creados todos al mismo tiempo, aunque fueron creados en la eternidad de Dios y todos fueron creados por Dios. Vamos a pasar por el siguiente punto, el número 3, continuando todavía a hablar del tema de ángeles. El número 3 dice, Jesús como el ángel del Eterno. Jesús como el ángel del Eterno. La Biblia a veces se refiere a Jesús como el ángel del Eterno. No porque Jesús haya sido creado junto con los ángeles, mas por el significado propiamente de la palabra ángel, que significa mensajero. Jesús, entre las muchas de sus atribuciones, fue el mensajero de Dios, el Padre, habitando entre los hombres y anunciando el venidero reino de Dios. Por ejemplo, de las varias veces que aparece ángel del Eterno, podemos ver de Éxodo capítulo 3. Pasemos allá brevemente. Éxodo capítulo 3, versículo 2. Éxodo capítulo 3. Versículo 2. Y dice, y se le apareció el ángel del Señor, o el ángel del Eterno. ¿A quién? Aquí van a dar cuenta que a Moisés. Y dice, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, la zarza ardiente que conocemos. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Al leer el contexto, es Jesús de parte de Dios el Padre quien habla con Moisés en la zarza ardiente, el ángel del Señor, el mensajero de Dios el Padre. Y los demás textos también que hablan del ángel del Señor se refiere a Jesús. Sin embargo, la Biblia menciona también al jefe de los ángeles con el título de Miguel. Y es posible que el denominado Arcángel Miguel, que ustedes ya han leído en sus Biblias alguna vez, el Arcángel Miguel sea una representación de Jesús por sus hechos descritos en la Biblia y por lo que nos da a entender el significado de su título y su función, lo que vamos a ver ahora. Primero, que la Biblia nunca mencionó más que un único arcángel.
En toda la Biblia solo existe un arcángel. No existe arcángeles en la Biblia. No existe ni dos, ni tres, ni más arcángeles, solo uno en singular. Segundo, que la palabra arcángel está compuesta en hebreo de arque, que significa origen, primero, principal o jefe. Entonces, aquí tenemos que el prefijo de la palabra arcángel significa origen, primero, principal o jefe. Equivalente al griego archo, que significa jefe. También significa líder en griego y también significa gobernante, el prefijo de arcángel. Y está compuesta también de la otra palabra, en hebreo malak, y en hebreo es la palabra malaki, y su equivalencia en griego es ángelos, que significa mensajero. Tanto en hebreo como en griego significa mensajero. Las dos juntas forman la palabra en griego arcángelos, que significa jefe de los ángeles. Y Miguel es el único arcángel mencionado en la Biblia, y su nombre, Miguel, significa mi, quien, ca, como, el, Dios, quien, como, Dios. Quien, como, Dios. Significa Miguel. Daniel describe a Miguel como un gran príncipe que vendrá a la tierra y los muertos resucitarán. Pasemos al libro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículo 1 y 2. Daniel 12, versículos 1 y 2. Dice lo siguiente, Daniel 12, versículo 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel. Daniel está hablando sobre el futuro. El gran príncipe. Entonces Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos y de su pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado. El pueblo de Dios será librado cuando aparezca Miguel, el gran príncipe. Todos los que se encuentren inscritos en el libro, y estamos hablando del libro de la vida. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo, porque son muchos, pero no todos, porque sabemos que el futuro, cuando venga Jesús a esta tierra, van a resucitar solamente los muertos en Cristo. Y dice aquí versículo 2, Daniel hablando del futuro, de Daniel 12. Y muchos de los que duermen, cuando se levante Miguel, el príncipe, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna, y más adelante sabemos, y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Y estudiando aún más las características del arcángel Miguel, podemos ver en él un gran parecido a Jesús. Como hemos leído, Miguel es el gran príncipe de Daniel 12:1 que acabamos de leer. Miguel, el gran príncipe. Y en Daniel 9:5, ya que estamos en Daniel, en el capítulo 9, versículo 25 de Daniel, Daniel capítulo 9, y el versículo 25, dice lo siguiente: has de saber y entender que desde la salida del orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta ahí podemos leer, hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? ¿Qué dice Daniel? Jesús. Obviamente hay varios textos de la Biblia que identifican a Jesús como príncipe. Solo voy a citar algunos para ustedes. Cuando Isaías profetiza el nacimiento de Jesús, Isaías dice, porque un niño nos es nacido. ¿Se acuerdan de ese texto? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre
su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. A Jesús, príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Lo que hemos leído. Pablo escribió en Hechos que Jesús es príncipe y salvador. Príncipe y salvador. Está en Hechos capítulo 5, versículo 31. Hechos 5, versículo 31. Príncipe y salvador. En cuanto que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, anótense Apocalipsis 1, versículo 5, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra. Jesús es el príncipe de los reyes de la tierra. Apocalipsis 1, versículo 5. Cuando Daniel profetizó que el gran príncipe Miguel se levantará y muchos resucitarán, ese texto tiene mucha similitud con lo que Jesús hará en el futuro. Descrito en Primera de Tesalonicenses, y también pasemos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, un texto conocido por todos, dice, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Como podemos ver, Jesús viene con voz de arcángel, porque la palabra arcángel significa jefe de los ángeles. No significa ángel jefe, por si acaso. Significa jefe de los ángeles. Porque en su venida comandará las huestes celestiales que viene con él, como enseña Mateo 16, 27. Pueden anotarlo, porque allá en Mateo 16, 27 dice que el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Él viene comandando a los ángeles, el jefe de los ángeles. Por esas y otras características, el arcángel Miguel se acerca mucho a la función que desempeña y desempeñará Jesús. Si estos personajes no son el mismo, entonces el arcángel Miguel sería una representación de Jesús. Eso lo dejaremos a los entendidos en la iglesia, para que en un futuro hagan un estudio sobre ese tema. Pero alguien puede preguntar, ¿y qué es del arcángel Gabriel? El arcángel Gabriel. Gabriel es mencionado 4 veces en la Biblia, siendo 2 veces en Daniel y 2 veces en Lucas. En Daniel se refiere figurativamente al varón Gabriel, pero aclarando que volaba con destreza. Entonces era un ángel. Por lo tanto, un ángel que no se mencionó qué tipo de ángel que era, qué clase era, pero que tenía alas. En Lucas es reconocido Gabriel como el ángel que anunció el nacimiento del Juan Bautista a Zacarías y el nacimiento de Jesús a María. Y Lucas capítulo 1, versículo 19, vamos a ver qué dice sobre Gabriel. Lucas capítulo 1, versículo 19, hablando de Gabriel. Y respondiendo el ángel le dijo, y eso es cuando el ángel Gabriel, como dice aquí, apareció a María. Dice, y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. La Biblia en ningún lugar dice que Gabriel era arcángel. Todas las veces
se lo menciona a Gabriel como ángel nada más, que estaba delante de Dios. Puede ser un serafín, como puede ser un querubín. No se sabe, ya que cuando los ángeles se materializan, quedan semejantes a los hombres. Muy distinto de cuando los profetas los vieron en visiones, donde brillaban y tenían sus alas. Pero Gabriel es un ángel, no es un arcángel. El único arcángel es Miguel, con características muy similares a de Jesús. El cuarto punto, ya hemos concluido por el momento lo que habría que hablar sobre los ángeles en esta etapa de nuestra cronología. Vamos a volver a hablar más adelante sobre ángeles, segundo la cronología que estamos ahora. Los ángeles antes de la creación de los cielos y la tierra, y ya lo terminamos. Empezaremos el punto número 4 con la planificación y creación de los cielos y de la tierra, en la cronología que estamos hablando. La planificación, punto número 4, la planificación y creación de los cielos y la tierra. Cuando se habla de los cielos y la tierra, la Biblia se refiere al tiempo y al espacio, la materia física con las leyes que la rigen. Pero como Dios creó la materia física, ¿cuál fue, la pregunta, su fuente, digamos, de energía? ¿O fue simplemente un milagro que algo que no existía pasó a existir de la nada? ¿Cómo lo comprendemos esto? Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos capítulo 11. Vamos a analizar este versículo. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Estamos en el tema. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Este es el primer texto para aclarar el proceso de la creación del tiempo y del espacio. La palabra griega aion, A-I-O-N, aion, traducida acá como universo, significa en el diccionario de James Strong, aion significa universo, tiempo, siglos y mundo. O mejor, empezando por el orden. Universo aquí, la palabra aion, que fue traducida como universo, significa tiempo, siglos, mundo y universo. Con ese texto se comienza lo espectacular de todo. Los científicos dicen claramente que no existe tiempo sin espacio y no existe espacio sin tiempo. Pablo utilizó para la creación de Dios, de Génesis 1:1, los cielos y la tierra, una palabra de doble significado, tiempo y espacio. Es como si leeremos que por la fe entendemos que el tiempo y el espacio fue preparado por la palabra de Dios. Pero continuando, Pablo afirma que tiempo y espacio fueron, como dice aquí la palabra, preparados del verbo en griego catartizo, con Z al final, catartizo, que además de significar preparar, significa, entre otras cosas, examinar, equipar, perfeccionar, volver en algo que se debe ser. Ese es el significado de la palabra catartizo, traducida aquí como preparar, preparó. Si se dan cuenta, todos estos significados demandan una planificación. Se requiere tiempo para idealizar y proyectar antes de hacerlo. No es rápido. Muchas personas creen que Dios miró algo vacío y dijo a ese lugar vacío, aparezca tal cosa.
y esta cosa, como un pase de mágica, apareció de la nada. Pero la Biblia no dice eso. Dice Hebreos 11:3 que hemos leído, el universo fue preparado por la palabra de Dios. El término palabra fue traducido del rema con H, R-H-E-M-A, rema, y que se refiere a un discurso, una declaración de la mente de alguien, en este caso la mente de Dios, hecha en palabras. Cuando Dios estaba proyectando los cielos y la tierra, Él estaba diciendo a los presentes, a los ángeles, lo que Él estaba haciendo. Por eso ahí hay un discurso. Ahora viene lo más importante, que acabé de citar, la cuestión del vacío. En ese texto que estamos analizando dice, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. En ningún momento la Biblia afirma que los cielos y la tierra fueron preparados de cosas o substancias que no existían. Es decir, de la nada. Lo que el texto dice es que nosotros, ustedes y yo, no podemos ver la substancia que originó los cielos y la tierra. Y les doy un ejemplo bíblico que ya lo cité en el anterior mensaje. La primera de Tesalonicenses, primera que yo había citado, déjame ver si es Tesalónicas o Timoteo. Vamos a ver. Que es el texto que dice, primera de Timoteo, versículo 6, capítulo 6, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, que dice lo siguiente. Yo le cité el anterior mensaje. El único que tiene inmortalidad, hablando de Dios, y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea honra y poder siempre eterno. Dios habita en una luz inaccesible para los hombres. En pocas palabras, no podemos nosotros hoy, en condiciones de seres físicos, ver la luz de Dios, pero esa luz existe. Lo extraordinario de todo eso es que Dios no hizo la materia de algo que no existía, en el sentido de la nada, del cero absoluto. Dios planeó, preparó e hizo la materia, los cielos y la tierra, de algo que ya existía, pero que nosotros no podemos ver. Eso es lo que dice Pablo. Yo admito que esto parece muy complicado, pero al mismo tiempo es lógico. Así como no podemos ver la luz de Dios, Pablo afirmó que no podemos ver los elementos con que Dios creó los cielos y la tierra. Esos elementos existen, pero no son percibidos por el hombre, porque estos elementos son espirituales. Aquí lo más importante es que esté claro para ustedes que todo lo que existe en el universo físico fue creado a partir de algo que ya existía antes, de elementos no visibles para el hombre. Con esto estamos preparados para entender algo espectacular. Antes de la creación, en el principio, y antes mismo de la creación de los ángeles, solo existía Dios. Solo existía Dios, como un sustantivo colectivo Padre y Jesús. Ellos eternamente han sido infinitos e ilimitados. Ellos siempre han sido el todo que uno puede pensar que existía. ¿De dónde surgieron los elementos que se convirtieron en ángeles? De la propia esencia de Dios. La energía, los elementos, la composición de los ángeles provino de lo que se desprendió de Dios mismo, de su poder, no de la nada. A partir de entonces, dentro de todo lo infinito y limitado, pasó a existir también los ángeles.
La Biblia dice que Dios es espíritu. Juan 4:24. Muy conocido. Juan 4:24, Dios es espíritu. Y que los ángeles son espíritus ministradores. Hebreo 1:14. Como los ángeles son de la misma esencia de Dios, es decir, son también espíritus, ellos pueden vivir dentro de la eternidad de Dios, aunque como explicado en el mensaje anterior, ellos son inferiores a Dios, porque ellos son limitados. Pasemos a otro punto. El punto número 5 dice, el punto número 5, el principio del grano de mostaza. El principio del grano de mostaza en el átomo. El principio del grano de mostaza en el átomo. Hay un principio bíblico que nos da a entender que todo lo que Dios crea empieza muy pequeño y se vuelve muy grande al referirse Jesús al reino de Dios. Marco capítulo 4. Marco capítulo 4, versículos 30 al 32. Marco capítulo 4, versículos 30, 31 y 32. Aquí decía también, y Jesús es quien está hablando, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Aquí tenemos un principio. Y un principio científico, por lo menos lo que los científicos descubrieron, ¿no? Así entendemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, es decir, Dios creó la materia. ¿Y de qué está compuesta la materia? Según las ciencias, bueno, allá por los siglos 5 y 4 antes de Cristo, los filósofos griegos Demócrito, Leucipo y Epicuro, no pongan esos nombres a sus hijos, propusieron que la materia no podía dividirse indefinitivamente, por lo que debería existir una unidad o un bloque indivisible y indestructible que al combinarse de diferentes formas crearía los cuerpos o ha creado todos los cuerpos que existen. ¿Y qué es lo que estos filósofos denominaron a este menor partícula posible de dividir la materia? Átomo. Átomo, que significa indivisible. Con el avance de las ciencias hoy, sabemos que un átomo está compuesto de un núcleo y electrones que giran alrededor de este núcleo. El diámetro del núcleo de un átomo típico es apenas de 2.5 femtómetros. 2.5 femtómetros, nada más. Pueden calcular ustedes facilito. Ustedes agarran un metro y lo dividen en 1.000 billonésima de veces y van a llegar al 1 femtómetro, que es un 10 seguido de 15 ceros. Pero el núcleo de los protones de los átomos están formados por partículas aún menores que el núcleo. Hoy se conoce 12 partículas que forman el átomo y que se interactúan unas con una partícula con la otra. Ellos se interactúan a través de algo llamado bolsones. Bolsones. Jesús dijo lo que ya hemos leído. El reino de Dios es como un grano de mostaza. Y analógicamente entendemos que la materia también empezó como un grano de mostaza, desde el átomo, para componer cosas muy gigantes, como el mismo universo que sigue creciendo a cada momento. El punto número 6, ya el penúltimo. El punto número 6, continuando en la analogía del grano de mostaza, el punto número 6 es el principio del grano de mostaza en la teoría del Big Bang. El principio del grano de mostaza, que ya hemos hablado del átomo,
en la teoría del Big Bang. Y hablando del universo, Stephen Hawking fue quien por primera vez en los años 70 probó que el universo empezó con una singularidad, como la que se denomina Big Bang. Y hoy su trabajo es ampliamente aceptado en los medios científicos. Explicó que en un principio el universo fue extraordinariamente diminuto. Extraordinariamente diminuto. Dios diseñó y construyó el universo hasta llegar a las dimensiones y conformaciones como las vemos hoy, desde la escala, de una escala original extremadamente diminuta. Pero lo que tenemos que entender es que para Dios ningún tamaño, ninguna dimensión es extraordinariamente diminuta ni grande para Dios. Eso porque Dios es infinito y limitado. Para Él no existe nada tan pequeño ni nada tan grande para Dios. Escala y tamaño, tal como entendemos, está sujeto al tiempo y al espacio. Por ello, son conceptos humanos. Terminado el diseño, Dios construyó el universo de su propia energía, de su propio elemento, de su propia constitución, lo que denominamos su poder. El poder de Dios hizo esto. ¿Y qué es el poder de Dios? Es Él. Es algo de Él, de su naturaleza. Haciendo recuerdo de lo dicho anteriormente, antes de la creación de los cielos y de la tierra y de los ángeles, solo existía Dios. ¿De qué otra cosa va a ser el universo si solo existía Dios? ¿De qué otra cosa va a ser los ángeles? Todo el infinito era solamente Dios. Dios creó los ángeles dentro de ese infinito, colmado de Dios. Dios construyó el universo también dentro de ese infinito, colmado por Dios, y utilizó su propio elemento. Hay que entender que en la existencia eterna de Dios, antes de crear todo, no existía vacío. No existía vacío, pues Dios es omnipresente, está en todos los lugares al mismo tiempo. Nunca ha existido un solo punto sin la presencia de Dios. Salmos 90. Salmos 90, versículo 2. Salmos 90, versículo 2. El salmista dijo, antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, hablan del universo, desde la eternidad y hasta la eternidad antes de ese acontecimiento, tú eres Dios. Dios era todo. ¿Cómo sabemos que el universo y todo lo que existe fue preparado por una substancia que no es física? Es decir, que no tiene masa y no puede ser vista por el hombre. La respuesta ya fue dada cuando hemos leído Hebreos 11:3, que dijo que por la palabra de Dios, de modo que fueron preparado, el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. No estamos hablando de cosas inexistentes, del nada, cosas que nosotros no podemos ver. Fue hecho el universo. Entonces, cuando llegó el momento que la Biblia denomina el principio, de Génesis 1:1, Dios dio la orden con su palabra y todo el universo se materializó. Se materializó y se expandió de repente desde algo extraordinariamente para nosotros muy pequeño. Y detalle, muy rápido. Muy rápido. La investigadora del Telescopio Espacial Europeo, Planck, la investigadora llamada Jo Dunkley, dijo sobre los recientes descubrimientos del origen y expansión del universo, donde los científicos revelaron que habían encontrado la señal que dejó en el cielo la expansión súper rápida del espacio. Dunkley dijo, la inflación cósmica, que se llama esa expansión rápida, del origen del universo indica que todo lo que es importante, todo lo que vemos hoy,
las galaxias, las estrellas, los planetas, fue marcado en un momento, en menos de una billonésima de segundo. En menos de una billonésima de segundo, el universo se expandió. Eso dicen los cientistas. Todo lo que Dios creó, los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, incluyendo las huestes celestiales que habitan en el cielo, todo corresponde a la totalidad de los dominios de Dios, que en el futuro, juntamente con el hombre, pertenecerán al reino de Dios. Dios ya está rayando la cancha, ¿no? Toda su creación es lo que con el hombre va a reinar. El modelo científico que trata de explicar el origen y expansión del universo empezó a ser desarrollado en 1910 con el astrónomo Spitzer. Luego ganó el apodo de Big Bang, es solo un apodo. Nunca hubo una explosión en el inicio del universo. Nunca, es solo un apodo. Ese apodo lo ganó en 1949. En los años 70, Stephen Hawking explicó que en un principio el universo fue extraordinariamente diminuto. En 1981, el físico y cosmólogo estadounidense Alan Guth y independientemente otros investigadores propusieron la expansión súper rápida del universo en sus instantes iniciales. Casi 2000 años antes, Jesús explicó lo mismo con una parábola que ya hemos leído, al referirse a los dominios de Dios que serán incorporados en el reino futuro de Dios con los hombres. Es decir, los cielos y la tierra, los ángeles. Jesús dijo que todo empezó como un grano de mostaza. Un grano de mostaza. Y continuó su parábola diciendo, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas, el grano de mostaza. El último punto, para cerrar la parte que he preparado hoy, el último punto es, el invisible pasa a ser visible. Número 7. El invisible pasa a ser visible. Como hemos visto hasta el momento, Dios diseñó el universo en una escala para nosotros muy diminuta y lo construyó con elementos espirituales de su propio poder, de su propia esencia, ya que era lo único que existía por toda la eternidad. Pablo denominó esa etapa como de preparación. Y los elementos utilizados lo denominó invisibles para el ojo humano, cuando dijo, el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Entonces Dios provocó una reacción en su modelo del universo hecho con elementos no visibles para nosotros, ni tangible para nosotros, ya que la materia aún no existía, y eso desencadenó la materialización y expansión súper rápida del universo. Es interesante que la ciencia intenta aproximarse de esta verdad. La ciencia hoy intenta aproximarse de esta verdad sin saberlo. En 1964, el físico británico Peter Higgs, por deducción postuló que existiría un bolsón, que es lo que unen las partículas del átomo. Un bolsón que debería dar su masa a otras partículas del átomo. Este bolsón lleva actualmente el nombre de su idealizador, bolsón Higgs. Algunos hasta dicen partícula de Dios. Y esa es la partícula clave que estuvo presente hace 13.7 mil millones de años atrás en el evento conocido como Big Bang. El Centro Europeo de Investigación Nuclear construyó el más grande acelerador de partículas subatómicas del mundo y anunció en julio de 2012 haber encontrado el bolsón de Higgs. Pero más tarde admitió que no se sabe realmente si lo que encontró fue ese bolsón o se trataba de otra partícula.
Entonces los científicos están buscando el elemento que dio masa, que le dio cuerpo a todo lo que existe. El elemento que posibilitó que lo invisible se volviera visible y tangible. En conclusión, los científicos describieron los orígenes del universo a través de la astrofísica, pero la Biblia, inspirada por Dios, es la que no solamente nos explica el propósito de la creación, es la única que explica, el propósito de todo esto, de la creación de Dios, de todo lo que existe. Colosenses capítulo 1, versículo 16, leeremos este último versículo, este último pasaje, Colosenses capítulo 1, Colosenses, porque uno va a decir, ¿de dónde Wanderson ha sacado esa idea? Bueno, Colosenses 1:16 es un versículo más que nos enseña lo que se ha dicho anteriormente. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Y tomen mucha atención en este texto, que tal vez nunca ha sido comprendido antes. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Comienza, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él. Usted sabe lo que significa en Él. Dentro de Él. No fuera. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Eso evidencia lo explicado en este mensaje, que Dios en la eternidad era todo, y los ángeles y el universo fueron creados dentro de ese todo. En Él. En Él fueron creadas todas las cosas. Y aquí viene el propósito. Todo ha sido creado por medio de Él, que es distinto, y para Él. En Él, por Él y para Él. En el próximo mensaje continuaremos con la creación de los cielos y la tierra. Abordaremos también la rebelión de los ángeles y por qué los ángeles revelados, fueron restringidos a la tierra. Entenderemos la diferencia de la creación de los cielos y la tierra en el principio, por un lado, y la reconstrucción de la faz de la tierra, por otro lado.